Buen día, estimados amigos, colegas. Mi nombre es César Contreras, soy médico internista, intensivista y durante muchos años he estado en relación con la industria farmacéutica nacional e internacional. En este día vamos a estar en contacto para que podamos hablar acerca de un producto que ha sido recientemente lanzado al mercado venezolano y es el producto Prolardi. Este producto es Prolardi, una fórmula que contiene alta concentración de la levadura Saccharomyces boulardii, 250 miligramos o 5 billones de unidades formadoras de colonia. Contiene también 200 miligramos de FOS y 10 miligramos de zinc, lo que lo hace el producto más completo y más adecuado para el tratamiento de las diarreas en niños y adultos. Y hablando de niños, tiene un agradable sabor a tutti frutti. Saccharomyces boulardii es una levadura no patógena con probada actividad en la prevención y tratamiento de la diarrea asociada a antibióticos, diarrea aguda, diarrea del viajero y otras condiciones diarreicas. Aquí podemos ver cómo en adultos está indicado en el tratamiento de la diarrea aguda, en la prevención de la diarrea asociada a antibióticos, como coadyuvante en la terapia para la erradicación del Helicobacter pylori, y en niños para el tratamiento de la diarrea aguda, la prevención de diarrea asociada a antibióticos. Y en esta tabla podemos ver tratamiento de la diarrea infantil, prevención de la diarrea aguda infantil, prevención de la diarrea asociada a antibióticos, prevención de la diarrea recurrente por Clostridium difficile y prevención de la diarrea aguda por Clostridium difficile. Este hongo tiene efectos probióticos probados, inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, su temperatura óptima de desarrollo son 37 grados, por lo tanto no amerita refrigeración, es resistente a la digestión por jugos gástricos y biliares y por ser un hongo y no una bacteria, no se ve afectado por el uso simultáneo de antibióticos, lo cual es una gran ventaja, sobre todo porque en aquellos pacientes que están recibiendo antibióticos y que ya por el solo hecho de recibir antibióticos debieran recibir algún probiótico, pues tenemos uno de ellos que puede ser utilizado y no va a ser destruido por los antibióticos que le estamos dando al paciente. Se reactiva una vez ingresado al intestino, pero se elimina 4 o 5 días después de haber dejado de administrarse. Ha demostrado tener efecto antimicrobiano, antiinflamatorio, inmunoestimulante y antisecretor. Es seguro, bien tolerado, solamente hay que tener prudencia en recién nacidos con malnutrición por la posibilidad de fungemia. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente cuando damos antibióticos o por algunas otras circunstancias? Que el equilibrio que debe haber en el intestino entre las bacterias patógenas y las bacterias comensales pues se va a perder y va a ocurrir una disbiosis en la cual van a predominar las bacterias patógenas contra las bacterias comensales o bacterias probióticas y se va a alterar todo lo que es la barrera intestinal. ¿Qué factores afectan a la microbiota? Bueno, la dieta, comidas muy cargadas en grasas saturadas, frituras, algunas drogas, infecciones intestinales, factores medioambientales, el consumo de alcohol, el estrés, el envejecimiento, toxinas y sobre todo antibióticos. El uso de antibióticos es terrible para la vida de las bacterias comensales o probióticas en el intestino. Cuando este equilibrio se pierde, entonces va a ocurrir una alteración en la unión entre una de las células y otras células en el epitelio intestinal, permitiendo lo que se llama intestino permeable o leaky gut. Cuando este intestino se hace permeable, entonces muchos de los elementos que están en la luz intestinal, bacterias, virus, parásitos, nutrientes no adecuadamente digeridos,
van a pasar la barrera intestinal, van a llegar a la pared del intestino, inicialmente a la lámina propia. Allí va a iniciarse un fenómeno inflamatorio con respuesta, con producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, que es la que habitualmente se produce allí, activación de los linfocitos B, linfocitos T y de otra cantidad de células del aparato inmune. Entonces, esta alteración inflamatoria en la pared intestinal se va a reflejar no solo en el intestino, sino también en otras partes del cuerpo. Como vemos aquí, puede actuar a distancia, produciendo gripes frecuentes, sensibilidad a los alimentos, artritis reumatoidea, fibromialgia, cefalea, síndrome de fatiga crónica, tiroiditis de Hashimoto. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver unas bacterias en el intestino con la tiroiditis de Hashimoto o con el hipotiroidismo o la enfermedad de Graves-Basedow? Pues sí lo tiene que ver. Hubo una conferencia a la que yo pude asistir en el Congreso de Gastro en Estados Unidos hace como 6-7 años, cuyo título era Todas las enfermedades se originan en el intestino. Todas las enfermedades se originan en el intestino. Y aquí vemos, en el propio intestino puede haber constipación, puede haber diarrea, enfermedad inflamatoria intestinal, puede haber depresión, ansiedad, alteración de la atención, en piel, acné, rosácea, eczema, psoriasis. O sea, una cantidad de cosas que uno ni se imaginaba que podían tener algún tipo de relación con el intestino. Por cierto, que ya el término flora intestinal ya no se utiliza, ahora se habla de microbiota. Y microbiota es el conjunto de microorganismos vivos, bacterias, virus, hongos y protozoos presentes en un nicho definido. Puede ser en la piel, en el conducto auditivo externo, en la vagina, en la boca, en los pies, en cualquier lado, en el intestino. Cuando se habla del intestino, entonces se habla de microbiota intestinal. Pero hay otro concepto que también se maneja actualmente y es el de microbioma, que son los genes y genomas de la microbiota, así la forma como ellos interactúan entre ellos mismos y con el huésped humano. Esa es la microbioma. Y ocurre algo que es bien interesante, ¿no? Resulta ser que nosotros, seres humanos que nos amamos y nos queremos mucho, somos más microbios que células humanas. Se calcula que hay 100 trillones de células microbianas en el organismo, pero hay 30 trillones de células humanas. Esto se corresponde a 2 millones de genes microbianos contra 20.000 genes humanos en nuestro cuerpo. O sea, hay quien ha dicho que el hombre no es solamente el ser humano, sino es el resultado de la interacción entre el ser humano y la microbiota de su organismo. Si nosotros nos incineran y analizan todas las células y los genomas, pues van a encontrar mucho más de bacterias, de virus, de hongos que de células humanas. Y cualquiera pudiera decir, oye, esto era un hombre, no, esto era una bacteria, esto era un conjunto de bacterias. El 95% de ellas, o sea, el 95% de todos esos trillones de células microbianas están en el intestino. Y dentro del intestino, más abundantes en el colon que en el estómago o intestino delgado. Ahora, ya que estamos hablando de algunos conceptos, vamos a dar el concepto de probiótico. Son microorganismos vivos que cuando se consumen en cantidades apropiadas confieren al huésped efectos saludables. Quiero hacer énfasis en dos palabras, vivos y apropiadas. ¿Por qué? Bueno, si usted va a consumir un probiótico que necesita refrigeración y no estaba en refrigeración, pues se murieron y lo que está consumiendo son cadáveres de probióticos porque ya están muertos. O si a usted le dicen, tiene que tomar, vamos a inventar, 8 billones diarios. Y esos son 4 sobres.
usted dice, no, eso me va a salir muy caro, me voy a tomar un solo sobre al día, pues no está recibiendo la cantidad apropiada y no espere obtener los efectos saludables que se le han anticipado. Los probióticos, pero son muchos, aquí está una pequeña lista. De los más conocidos, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus vulgaris, Casei, Lactis, Rhamnosus, Bifidobacterium, Bifidum infantis, Lactis, Bacillus clausi, Bacillus cereus, Enterococcus fecalis, y de los hongos, Saccharomyces boulardii, que es del cual estamos hablando, y Saccharomyces cerevisiae. Este Saccharomyces cerevisiae es la misma levadura que se utiliza en panadería, es la misma levadura de la cerveza. O sea que ya muchos la conocían, pero por otras razones distintas a ingerirla como probiótico. ¿Cuándo recibe la persona los probióticos o estas bacterias y hongos en su organismo? Bueno, se dice que el intestino de un recién nacido es estéril, pero que empieza a entrar en contacto con esta microbiota cuando pasa por el canal de parto de la madre, cosa que no ocurre con el que nace por cesárea. Entonces, la microbiota intestinal de un niño que nace por cesárea no es igual que la de un niño que nace por parto. La otra es a través de la lactancia. Son millones de microbios que van a entrar hacia el intestino de un niño cuando es alimentado a través de la lactancia, pero eso va a ser diferente si se alimenta a través de fórmulas infantiles. Entonces, un niño que haya nacido por cesárea tiene una microbiota distinta al que nació por parto, y el que se alimenta con fórmula tiene una microbiota distinta al que se alimenta a través de la leche materna. De forma tal que el que se alimenta de leche materna puede tener un 90% de bifidobacterias, mientras que el que se alimenta de fórmula infantil, ese porcentaje puede caer al 20 o 30%. ¿Y qué función cumplen estos probióticos, sean bacterias o sean hongos? Muchas, una tabla complicada, pero vamos a dividirla. Entonces, aquí podemos ver que interviene en la composición de la microbiota intestinal, previniendo los patógenos endógenos, como ocurre en la diarrea asociada a antibióticos, previniendo los patógenos exógenos, como ocurre en la diarrea del viajero, apoyando el proceso digestivo y previniendo el síndrome de intestino irritable. Pero también tiene que ver con función inmunomoduladora. Mejora la resistencia a las alergias o disminuye la posibilidad de que la persona desarrolle alergia a alimentos, por ejemplo, o a medicamentos. Estimula la inmunidad innata y previene las enfermedades respiratorias. Tan lejos, ¿verdad? Efectos metabólicos. Estimula la hidrolasa láctica, mejorando la digestión de la lactosa, o sea, disminuyendo la intolerancia a la lactosa. Desconjuga las sales biliares, por lo tanto reduce el colesterol, la absorción de colesterol en el ciclo enterohepático. Disminuye las sustancias toxigénicas y mutagénicas en el intestino que llevan al desarrollo de cáncer intestinal y aumenta o mejora el metabolismo del calcio, previniendo la osteoporosis. Y por último, otros efectos terapéuticos: previene las infecciones urogenitales, ya que es capaz de aumentar la población de deshidrogenasa láctica, de Lactobacillus acidophilus a nivel de la vagina. Estimula la síntesis de vitamina B, vitamina K, previene la diarrea por el rotavirus y previene los problemas de piel. Tiene una importantísima relación con el sistema nervioso central, modificando el estado de humor, cognición, emociones, y a su vez el cerebro, cuando está alterado, actúa a nivel intestinal y modifica su funcionamiento. De tal forma que algunos ya hablan hoy en día de los psicobióticos,
Encontramos un efecto protector contra la acción del Clostridium difficile, contra la acción de la Escherichia coli, contra la acción del Vibrión colérico, efectos tróficos porque libera una aminopeptidasa hacia la luz intestinal que puede reducir la alergia a las proteínas de la dieta. Normaliza la producción de ácidos grasos de cadena corta que son butirato, acetato y propionato, por lo tanto aumenta la acidez, hace más ácido el intestino, con lo cual disminuye la vida de las bacterias patógenas. Tiene un efecto inmunoestimulante, efecto antiinflamatorio, previene las diarreas causadas por bacterias y virus, previene la diarrea secundaria a antibióticos que es causada a menudo por el Clostridium difficile. En niños y adultos con cuadros de diarrea y vómito, la administración de Saccharomyces reduce significativamente la frecuencia de las evacuaciones y la cantidad de las evacuaciones. Disminuye los días de diarrea. También actúa en la diarrea crónica de los pacientes con SIDA, administrando 3 gramos diarios por 2 semanas de Saccharomyces boulardii, se lograron disminuir las evacuaciones diarias de 9 a 2. En pacientes con enfermedad de Crohn, adicionándolo a la mesalazina, dio un resultado muy superior a la mesalazina sola. Para recordar que son los prebióticos, son fibras fermentables que son utilizadas por las bacterias probióticas en el intestino para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, algunos han dicho, prebióticos son alimentos de los probióticos, como por ejemplo la inulina, el FOS, que es el fructo oligosacárido, y el GOS, que es el galacto oligosacárido. La unión de prebióticos y probióticos es lo que se llama simbiótico. Y una palabrita sobre el zinc. El zinc es un mineral necesario para una gran cantidad de funciones en el organismo, pero ha sido recomendado por la OMS para el manejo de la diarrea, sobre todo en niños en países en vías de desarrollo. Los complementos de zinc reducen un 25% la duración de los episodios de diarrea y una reducción del 30% del volumen de las heces. La OMS recomienda un aporte de 20 miligramos diarios de zinc a todo niño mayor de 6 meses durante 10 a 14 días y niños menores de 6 meses 10 miligramos de zinc al día. ¿Cuál es la posología de Prolardi? En adultos podemos resumirlo diciendo que es de 1 a 2 sobres 2 veces al día hasta por 4 semanas. Por supuesto, todo depende de la patología que estemos tratando. En niños, 200 en diarrea asociada a antibióticos, un sobre 1 a 2 veces al día por el tiempo que esté con antibióticos. En diarrea aguda, un sobre 1 o 2 veces al día por 5 días. En aquellos que están con alimentación enteral, 2 sobres 4 veces al día. Y si es diarrea causada por rotavirus, un sobre 2 veces al día por 5 días. Entonces en niños más o menos se puede resumir 1 o 2 sobres al día por 5 días. ¿Cómo viene compuesto? 250 miligramos de Saccharomyces boulardii o 5 billones de unidades formadoras de colonia, 200 miligramos de FOS y 10 miligramos de zinc. Contraindicado como todo si la persona es intolerante, si es alérgica al activo o a los excipientes o en los inmunosuprimidos. No se debe dar con antimicóticos, por supuesto, esto es un hongo, si se lo das con antimicótico lo mata, pero si se lo das con un antibiótico sí puede sobrevivir, por eso es que es tan importante tenerlo siempre en cuenta cuando le estemos dando antibiótico a cualquier persona. Y vemos que de los que están en el mercado es el único que tiene probióticos, que tiene prebióticos, que tiene zinc y tiene agradable sabor.
Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias por este tiempo que se han tomado para escucharla. Espero que les sea útil en su práctica médica. Adelante, muchísimas gracias.